bienvenidos a un nuevo episodio de Initiative Talks. Hoy nos acompaña el doctor Roger Molinas, director ejecutivo de Neolife. Muy buenas tardes, Roger. Un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, Claudia. Encantadísimo de estar acá contigo en este podcast. Bueno, vos estás especializado en un área que es como bastante incipiente todavía en Paraguay, la medicina reproductiva. ¿Cómo se dan tus inicios en esa área? Yo me recibí de médico muy joven. Tenía 22 años y ya era médico. Entonces siempre, mi primer sueño era hacer medicina rural. Me fui a hacer 3 años medicina rural. 3 años me Nadie quiere hacer eso. Nadie quiere hacer eso, sí. Yo quería hacerlo. Entonces me fui a trabajar a Jovenau en Itapúa durante 3 años. Después regreso de Jovenau a Asunción a hacer la especialidad. O sea, primero hice 3 años de medicina rural antes de hacer mi especialidad en ginecología y obstetricia. Y apenas termino la especialidad de ginecología y obstetricia, tengo la oportunidad de ir a Bélgica. Inicialmente para hacer un máster. Y antes de terminar el máster me ofrecieron continuar para hacer el PhD. Y una vez que terminé el PhD, hacer el postdoc. Y así me quedé casi 10 años en Bélgica. ¿En serio? ¿Tenés un PhD entonces? Claro, también, y un postdoc también. Y una vez que regresé de Bélgica, regresé a Asunción con el objetivo de dedicarme ya específicamente a la medicina y cirugía reproductiva. Pero como en ese entonces yo no tenía un centro de fecundación in vitro, el énfasis lo ponía en la cirugía reproductiva. Con lo cual podíamos resolver muchos problemas, pero no todos. Y me voy dando cuenta de que es insuficiente esa herramienta de la reproducción. ¿A qué te referís cuando decís cirugía reproductiva? Porque cuando nosotros tenemos un caso de infertilidad, hay veces que es un problema anatómico, estructural, en el aparato reproductivo femenino que requiere de una intervención, de una corrección quirúrgica. Y con eso se puede embarazar esa mujer. Pero no todas se embarazan con eso. Entonces algunas, muchas, la mayoría siguen necesitando una fecundación in vitro. Y entonces ahí es donde me planteé hacer un centro de fecundación in vitro en Asunción. ¿Eso en qué año fue? Eso fue el inicio del plan, el plan de negocio comenzó en el 2010 aproximadamente. Y en el 2013 abrimos la clínica. 3 años de elaboración de un plan de negocios que contempla absolutamente todas las facetas que estaban involucradas en este proyecto. Haciendo todos los detalles, ¿verdad? De calcular cuántos tratamientos íbamos a hacer por año, quiénes iban a trabajar con nosotros, el equipamiento. Acá en Paraguay no hay proveedores de ninguno de los equipos que nosotros utilizamos en una reproducción asistida. Entonces era verdaderamente un desafío muy grande, porque era por un lado conseguir recursos que no los tenía, conseguir aliados que no los tenía, conseguir proveedores que no los tenía, conseguir un local que no lo tenía. O sea que fue un desafío completo. O sea, a mí no me tocó lastimosamente heredar absolutamente nada. Así que empecé absolutamente de cero. Pero apenas 3 años después de que surge la idea, ya se materializa la idea y ahí nace Neolife Medicina y Cirugía Reproductiva. Bueno, vos decís que no había nada y me imagino que incluso hasta a lo mejor en algún momento dudaste si había el suficiente mercado para poder, ¿verdad? Estar estableciendo la clínica. En Paraguay ya había antes que nosotros y sigue existiendo otro centro de fecundación in vitro, de técnicas de reproducción asistida en humanos. Entonces, lo que no teníamos era nosotros dónde hacerlo, con quién hacerlo, y no existen hasta hoy los proveedores que satisfagan toda la demanda, la necesidad técnica que nosotros tenemos en el día a día de nuestro trabajo. Uno de los desafíos más importantes era el evaluar el mercado, y eso sí está perfectamente estudiado a nivel global. Entonces nosotros sabíamos que Paraguay no era diferente al resto de Latinoamérica. Que seguía una tendencia, digamos. Que no era diferente al resto del mundo, y sabíamos la cantidad de tratamientos que se hacen por año aquí que se hacían en Paraguay y la cantidad de tratamientos que se necesitan hacer. Y por lo tanto sí era clarísimo que existía un mercado. Lo que no había era la forma que los pacientes que necesitaban el tratamiento accedan al servicio. Y ese era nuestro principal desafío. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud lanza un comunicado de alerta indicando que la prevalencia de la infertilidad es todavía más grande de lo que ya se pensaba. Se pensaba que afectaba al 10% de las parejas en edad fértil. Sí.
Y hoy se sabe que afecta en realidad al 18, casi al 20%, casi al doble. Casi al doble de las personas. ¿Cuál es el mayor desafío que tienen las clínicas de reproducción hoy en Paraguay? El acceso, facilitar el acceso de las personas. Porque de que existen personas con problemas de infertilidad que necesitan fecundación in vitro, no hay ninguna duda que existen. El problema es que no pueden acceder a los tratamientos. Ese es el desafío más grande en Latinoamérica en general y en Paraguay en particular. De cualquier manera, desde que Neolife se une al mercado, antes de Neolife en Paraguay se hacían 50, 100 tratamientos por millón de habitantes por año. Y ahora el año 2022, que fue el último reporte, cerramos ya con 140 por millón de habitantes por año. Entiendo, claro, tiene sentido. ¿Y cómo ves el futuro de la genética aquí en Paraguay? La genética es una herramienta que se utiliza en varias fases del proceso en infertilidad. O sea que hay que aclarar que genética no es igual a infertilidad, infertilidad no es igual a genética. Ahora, existen problemas genéticos que causan infertilidad y sobre todo existen herramientas genéticas que permiten mejorar los resultados de los tratamientos de fertilidad. Ya desde hace muchos años. Esto no es algo experimental, sino que ya es algo perfectamente establecido. ¿Qué es lo que se hace? Cuando nosotros hacemos una fecundación in vitro, tenemos un embrión. A ese embrión le sacamos a través de una biopsia un par de células, que para ese entonces el embrión tiene 200 a 300 células, y analizamos esas células con una herramienta genética. A partir de 2 células se hace la amplificación del ADN del embrión y se evalúa cuál es la composición, tanto cromosómica como genética del embrión. Entonces nosotros podemos saber hoy en el laboratorio si estamos enfrente a un embrión normal o ante un embrión anormal. También podemos saber si es un embrión masculino o es un embrión femenino. Entonces podemos seleccionarle al embrión normal del sexo que prefiramos para transferir al útero materno. Y esa herramienta permite que las tasas de embarazo sean significativamente más altas que si no utilizamos esa herramienta, y sobre todo que las tasas de aborto sean significativamente más bajas. ¿Estás utilizando la ciencia como para poder diagnosticar un problema que puede tener un embrión? Qué interesante, doctor. Porque lo que probablemente la mayoría de la gente no sabe es que la mayor parte de los embriones que producimos los seres humanos son embriones anormales. Y eso está influenciado drásticamente por la edad de la mujer. Cuando desde el punto de vista reproductivo las mujeres tienen categorías de edades. Si la mujer tiene menos de 35, 40 anormales, 60 normales. Si la mujer tiene entre 35 y 39, la proporción ya se altera. El 60% son anormales. Si tiene entre 40, 41, el 80% son anormales. Y si tiene 42 o más, apenas el 10% de los embriones son normales. Por eso es que esta herramienta, si bien no es parte intrínseca de un tratamiento de fecundación in vitro, es un módulo adicional a un tratamiento de fecundación in vitro. O sea que fecundación in vitro no implica necesariamente hacer este estudio. Este estudio está indicado sobre todo en las mujeres que tienen más de 40 años, en las mujeres que tienen edad materna avanzada. Porque en ese grupo de mujeres es donde la probabilidad de tener embriones anormales es demasiado alta. Bueno, con respecto a eso, yo lo que creo que ha de ayudar mucho, ¿verdad? Esta herramienta de la que nos estabas hablando, en el impacto emocional que debe tener en una mujer que está buscando quedarse embarazada, ¿verdad? Porque yo conozco gente que ha perdido chicos, ¿verdad? Luego de varios intentos, tuvieron varias pérdidas y la verdad que el dolor que sienten es muy grande, doctor. El primero el dolor cuando no se embarazan. Claro. Y un dolor adicional si es que se embarazan, por fin consiguieron embarazarse y después termina en un aborto. Entonces esta herramienta lo que hace es aumentar las chances de que se embarace y disminuir las chances de que aborte. Y por lo tanto, como consecuencia, aumentar las tasas de recién nacidos vivos y sanos. Bueno, ¿y cuántos profesionales trabajan en tu clínica? Nosotros en Neolife trabajamos en total entre aproximadamente 70 a 80 personas, en diferentes categorías, en el sector administrativo, en el sector de servicios generales y en el sector de enfermería, en el sector de laboratorios y en el sector médico. Y específicamente en el área del sector médico somos aproximadamente 20. Hemos construido Neolife bajo 3 pilares: la asistencia médica, la educación y el entrenamiento,
y la investigación, el desarrollo y la innovación. El 80% de nuestras actividades están ligadas al pilar número 1, Que es atención. la asistencia médica. Pero desde el vamos, le hemos dado mucha énfasis a la educación y el entrenamiento y hemos comenzado a formar especialistas en fertilidad en Paraguay, cosa que no se hacía anteriormente. Inauguramos la clínica siendo 4 especialistas en fertilidad y en estos 11 años que tiene la clínica ya hemos formado 10 especialistas más y actualmente hay 6 más en proceso de formación. O sea, comenzamos siendo poquitos y hoy ya solamente en Neolife somos ya un batallón de especialistas, médicos especialistas en fertilidad. Y para las diferentes áreas de los laboratorios pasa exactamente lo mismo. Si yo hoy necesito un embriólogo, yo no tengo ninguna posibilidad de conseguir un embriólogo en el mercado. 0. No es que voy a tener 1 o 2. 0. La única alternativa es formarle nosotros mismos al embriólogo. Por lo tanto, inicialmente, para las áreas donde nosotros no teníamos profesionales locales, tuvimos que contratar gente de afuera que vino a vivir acá durante 1, 2 años, 3 años, hasta formar especialistas ya que sean paraguayos y que vivan aquí. Hoy, felizmente, el área médica está cubierta, el área laboratorial está cubierta gracias al empeño que le hemos puesto a la educación y al entrenamiento. Y en cuanto a la atención emocional que se le da a una mujer que asiste, ¿cómo le ayudan con toda esta espera, con el tratamiento, para ir administrando y gestionando esas emociones? Lo primero que tratamos de que en el área de la asistencia médica, nuestro fuerte fue, primero que nada, aparte del equipamiento, del equipo humano, apostar a la infraestructura y al equipamiento, o sea, a la high-tech, alta tecnología. Y tratamos de que esa alta tecnología y esa infraestructura sean amigables con el paciente. Que la jornada del paciente se vea facilitada encontrando un edificio agradable, un ambiente agradable. Nosotros tenemos una filosofía que, por ejemplo, se llama Clínica de Fertilidad de una sola parada, One Stop Fertility Clinic, que implica que nosotros realizamos todo el proceso de diagnóstico en una sola visita y en un solo lugar, en 30 minutos. Se organiza de esa manera y con eso se reduce significativamente el estrés y la ansiedad de los pacientes. Ellos hoy vienen a hacerse el estudio, en 30 minutos tenemos todos los resultados hechos y eso nos permite facilitar muchísimo. Ahora, ¿cómo nosotros compartimos ese diagnóstico con el paciente? El departamento de psicología es fundamental. Hay un departamento de psicología, hay un departamento de medicina integrativa, que es la especialidad que está de moda. El nombre más largo sería la psicoinmunoneuroendocrinología o medicina ortomolecular, donde digamos se ve desde una perspectiva global al ser humano. O funcional, le dicen también, algunos, ¿no? No solamente desde el punto de vista de su problema de infertilidad. O sea que la clínica tiene su departamento de nutrición, su departamento de psicología, su departamento de medicina funcional, para llamarle de una manera simple a todo esto. Entonces, que nos dan el soporte adecuado para realizar nosotros nuestro trabajo específico del tratamiento de fertilidad. Entonces, digamos, el equipo humano y la contención que se le tiene que brindar al paciente es clave. Pero en esta área en particular de la medicina, la verdadera clave está en la tecnología. La gente te diría: ¿de qué nos sirve tener todo este equipamiento si la contención es nula? Bueno, y acá es al revés. ¿De qué nos sirve tener tanta contención si la tecnología es nula? Porque el trabajo se hace en el laboratorio. No se hace de frente a frente, así como estamos nosotros. No lo hace el médico. El verdadero trabajo y el éxito de un centro de reproducción radica en la calidad de su laboratorio. Y ese laboratorio tiene que estar equipado con, por lo menos esa es nuestra filosofía, con los más altos estándares. Nosotros hoy en Paraguay podemos ofrecer exactamente lo mismo que se ofrece en cualquier otro lugar del mundo. En ese proceso de incorporación de tecnología es algo que se llama técnicamente incubadoras time-lapse. Antiguamente los embriones se colocaban en una incubadora y que servía solamente para que el embrión esté guardado ahí. Pero yo no podía saber lo que pasa dentro de la incubadora. Si yo quiero saber cómo está evolucionando ese embrión, tengo que abrir la incubadora, tengo que sacar el embrión, tengo que cerrar la incubadora. Le llevo al embrión al microscopio y le examino al embrión en el microscopio. Hago mi evaluación, traigo el embrión del microscopio a la incubadora, abro, meto, cierro.
generándole un estrés increíble al embrión que está siendo evaluado y a todos los embriones que están guardados en la incubadora. Claro, porque recordemos, el embrión ya es un ser vivo. Entonces, claro, percibe todo eso que vos decís, digamos, esa movilización. Hoy la tecnología time-lapse te permite incorporar una cámara y un microscopio dentro de la incubadora. Entonces nosotros podemos ver en tiempo real es como que yo tenga metido el microscopio ahí adentro y yo puedo ver cómo se desarrolla ese embrión sin necesidad de sacarle al embrión. Acá nosotros podemos filmar y ver el proceso completo. Y eso alimenta un algoritmo internacional que por inteligencia artificial nos dice: este embrión tiene más chances de embarazar que este otro embrión, porque este embrión se desarrolló a este ritmo con estos parámetros de desarrollo versus este otro que se desarrolló totalmente a otro ritmo. O sea que ese es un ejemplo de inteligencia artificial incorporado al laboratorio de embriología, pero en realidad hay un montón de otras herramientas de inteligencia artificial que las estamos incorporando progresivamente. O sea que en el área de la medicina reproductiva, la inteligencia artificial, hay un antes y un después de la inteligencia artificial. Tanto es así que ahora el debate ético y tecnológico que tenemos en los congresos es la automatización versus la humanización. O sea que ese es nuestro debate. ¿Qué tanto puede ir perjudicando la humanización el hacer cosas cada vez más automáticamente? Porque existe la tecnología para hacer prácticamente casi todo con inteligencia artificial y de manera automatizada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y que tenemos que buscar el justo medio. No tenemos que olvidarnos que estamos hablando de personas y que no todas las personas son iguales, las realidades son distintas. Mi opinión es que puede haber automatización sin que eso implique deshumanización. O sea, que me está volando la cabeza por dos temas, ¿verdad? Uno, todo lo que nos estás contando, ¿verdad? Y todos los avances de la ciencia. Y otro, que lo explicas de una manera tan fácil. Vos enseñás también, Roger, ¿no? Llegué pero de Bélgica, te gusta un poco, es lo que más me ¿verdad? gusta. Es lo que más me gusta. Si hay una cosa que yo tengo que elegir, es la docencia. Me fascina enseñar. Y una de mis frustraciones es que vine de Bélgica con ganas de enseñar, me fui a la universidad y salí espantado. ¿Por qué saliste espantado? Por la mediocridad imperante. Así lo digo abierta y fue abiertamente y con todas las letras, y asumo toda la responsabilidad. ¿Mediocridad te referís a los estudiantes, al sistema, todo, a los docentes, a todo, qué? A todo. Bueno, entonces, hablando de ese punto, porque era lo siguiente que te iba a consultar. Vos, ¿cómo se te ocurrió, cómo pasaste de querer ser médico rural, que a lo mejor está bastante alejado de todo lo que es la tecnología, por lo menos acá en Paraguay, ¿verdad? Donde hay tantas carencias y más se nota eso en el interior, a de repente querer ser el mejor en todo lo que tiene que ver con quizás lo más sofisticado de tecnología que se tenga que hacer en relación a lo que es la vida de un ser humano? Y ese fue mi desafío personal, porque yo primero me consideraba médico. Sí. Y cuando fui a Bélgica, pensé que ya sabía mucho. Y me di cuenta que no sabía nada. Inclusive había patologías que yo no sabía que existían, que acá no nos enseñaban que existían. O sea, ahí es donde yo me di cuenta que la tan mentada muy buena formación que tenemos no es real. Puede ser que en cuestiones prácticas seamos buenos con las manos, porque tenemos acceso a hacer muchas cosas, pero la formación intelectual estaba lejísimo de los estándares europeos. Entonces yo ahí me di cuenta que yo era un mediocre. Yo no era el médico excelente que yo pensé que era, ¿verdad? Y me di cuenta también que la ciencia y la tecnología van de la mano y que vos no podés, por ejemplo, pretender decir que sos un buen médico y no saber estadística. La primera pregunta que me hizo mi tutor en Bélgica, a un ginecólogo contra ginecólogo, me dice: ¿cuál es la diferencia entre el error estándar y el desvío estándar? Y me quedé mirándole así. Y después me hace una pregunta de inmunología. ¿Cuál es la función de los macrófagos en la cavidad abdominal? Algo que la gente que hace biología sí sabe, pero que los médicos no. Reunión dentro de 7 días. Y en 7 días quiero que me hagas un resumen de nuestra conversación. Me voy junto a él a su oficina al hospital 7 días después. Me dice: ahora hay una cirugía. Vamos a la cirugía al quirófano y después regresamos para nuestra reunión. Me voy y veo una cirugía fantástica. Nunca había visto algo similar. El quirófano, la forma que ellos trabajaban, todo sistematizado, la limpieza.
una cirugía fantástica. Entonces salimos de la cirugía y me dice que quería ver mi reporte. Mira mi reporte así. Y entonces yo ahí le digo, profesor, nunca vi una cirugía de este tipo, me dice. Y me dice, para hacer una cirugía de este tipo, cualquier mono entrenado puede hacerlo. Pero la diferencia entre el error estándar y el desvío estándar y la función de los macrófagos en la cavidad abdominal no es para cualquiera. Y mi objetivo es que vos aprendas las dos cosas. A hacer esta cirugía y a responderme esas preguntas porque eso te va a hacer diferente. Y miré tu reporte, me dice. Ahí. El contenido es extremadamente pobre, pero el formato, la sistematización de nuestra conversación, me dice, es algo que nunca vi. Así que vos tenés mucho futuro, me dice. Pero se quedó impresionado porque en la forma que yo tengo para sistematizar las cosas, porque eso es lo que me es fácil. Ahí él me incorpora progresivamente al área de la investigación. Entonces yo, en mis años en Bélgica, era médico y era investigador. Y la investigación es lo que me hizo tener una posición importante allá, que después me permitió tener ayuda europea para montar el centro acá. Porque si era por médico nomás, no. El mejor ejemplo es que no hay un médico que haya ganado un premio Nobel que sea médico. Se gana el premio Nobel porque se descubre el ADN, porque se descubre esto, porque se descubre lo otro, no porque le dijiste y tuviste empatía nomás con el paciente, ¿verdad? Claro, ahí el componente de ciencia que nos decías recién es Pero lo que pasa fuerte. es que la ciencia en sí, el médico a veces cree de que porque es médico ya es científico. Y yo quiero hacer una diferenciación y otra vez con todo lo que implica esta diferenciación. El médico tiene algo de científico, pero si no hace investigación no es nada. Entonces yo estaba enamorado de la investigación, ¿verdad? Enamoradísimo de la investigación. Y después surge el proyecto Neolife. Y el proyecto Neolife me abre otra área, el área empresarial. Y ahora tengo que ser empresario. Que no es tan común en los médicos, venía ¿no? de cero background de empresario. O sea, yo en mi familia no hay ni un empresario, no hay ninguna actividad ¿Qué hacen tus empresarial. papás? ¿A qué se...? Ambos eran empleados públicos, Ajá. ¿verdad? No tenía ninguna herramienta para ser empresario. Pero sí aprendí en la ciencia la sistematización de las cosas. O sea, para mí hay dos tipos de personas. La que le gusta el Excel y la que no le gusta el Excel. O sea, así de simple. ¿Y a vos te gusta el Excel? Me encanta, me ok, fascina, ok. ¿verdad? O sea, lo primero es si manejar el Excel o no manejar el Excel, ¿verdad? Si no manejas el Excel, no hay forma luego de que podamos avanzar. Si yo tengo que decir qué es lo que me costó, cuál fue el precio que pagué por Neolife, es el haber renunciado parcialmente a la investigación. Me duele profundamente porque me hubiera gustado seguir investigando, yo personalmente. Y para paliar ese déficit, hoy en día hay un departamento de investigación en Neolife donde hay gente contratada para hacer eso. Pero digamos, ya fue el resultado de que yo había dejado de hacer esa actividad. Entonces digamos, hoy médico y empresario, ¿verdad? Me encanta el lado empresarial. Así tanto como me gustaba el lado del lado de la investigación. Es lindo lo que estás haciendo, Roger. Es lindo, más allá de lo científico, que vos busques expandir y profesionalizar algo que hasta hace poco parecía algo muy abstracto, ¿no? Sí. Todo lo que nos contás parece muy, muy de película, ¿verdad? Ya te digo que es tan atrapante como vos lo contás que lo haces tan amigable, pero sin embargo me imagino que tiene muchos desafíos poder Y hoy nuestro estar en desafío ese día a nuestro día. desafío inmediato es expandirnos, ¿verdad? Primero tenemos dos desafíos, tenemos como persona y como clínica. El desafío número uno es hablar de que la gente entienda cuál es la magnitud del problema de la infertilidad, que es lo que te decía inicialmente, que la cantidad de gente, 1 de cada 6 parejas tiene infertilidad. Y que hay una herramienta que resuelve el problema en la mayoría de los casos y que se llama fecundación in vitro. El otro gran desafío es, aparte de una cuestión de puramente de comunicación, es expandirnos. Y en ese sentido hemos abierto en este 2024 nuestra primera sucursal en Encarnación, y ahora existen los planes de abrir otras sucursales en otras ciudades importantes del país. O sea que estás con un plan bastante ambicioso. Sí. Y con la tentación de que cadenas de centros de fertilidad europeos quieren comprar nuestra clínica. No me digas, sí. Pero es como que yo le venda a un hijo mío, así que esa posibilidad no existe todavía. Ok, bueno. Contame un poquito, ¿cómo es tu estilo de liderazgo? ¿Cómo es Roger en la clínica? Yo creo que mi liderazgo se basa en la autoridad. O sea, que el poder puede tenerlo cualquiera, pero la autoridad, y cuando hablo de autoridad me refiero a la autoridad moral. Trato
de ubicarme en las tres posibles posiciones. Por un lado soy dueño, por el otro lado soy gerente y por el otro lado soy médico. Tengo que estar permanentemente y felizmente, según dicen mis colaboradores, tengo autoridad acá, tengo autoridad acá y tengo autoridad acá. Y reitero que me estoy refiriendo a la autoridad moral, a la autoridad intelectual, sí. ¿Verdad? Tratamos de combatir permanentemente es la gente que tiene poder sin tener autoridad. Tratamos de que sea una clínica horizontal, donde hay varias gerencias para cada una de las diferentes áreas de la clínica, tanto las operativas como la comercial, la administrativa, la financiera, etc. Y yo estoy en la cabeza de todo eso, controlando todo lo que ocurre acá y como me gusta lo que hay en cada uno de estos sectores, es como que me involucro luego. Y entonces ahí viene el problema, querer estar en todo, en no poder delegar muchas veces responsabilidades. O sea, quiero estar en todo y ese es mi desafío personal. El lidiar permanentemente justamente con este tipo de problemas de mujeres que tienen infertilidad y que vos sentís que están sufriendo y sufriendo y sufriendo. A veces vos, para no involucrarte en ese sufrimiento, es como que te pones una barrera. Claro, para un poco esa deshumanización que algunas veces dice la gente, ¿no? Esa deshumanización, ¿verdad? Bueno, pero ese sería describiéndote la forma en que en que quiero ejercer el liderazgo. ¿Qué habilidades tiene que tener un líder que trabaje contigo? Bueno, y en primer lugar tiene que gustarle mucho la innovación, ¿verdad? Y tiene que ser cuestionador, no tiene que ser un aplicador, un ejecutador de órdenes, sino que tiene que ser capaz de cuestionar y de innovar permanentemente. Para mí esa sería la cualidad más importante. Que me cuestionen en todas las áreas, que me cuestionen como cirujano, que me cuestionen como médico, que me cuestionen como gerente, que me cuestionen en todos los sentidos. Hay una frase que dice: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo estoy totalmente en contra de esa frase. ¿Crees en la perfección? Sí. Se puede hacer solamente de una manera que tiene que ser la manera perfecta. Y no todo el mundo tiene esa filosofía. Roger, bueno, y es un poco estresante para la gente eso. Para la calidad de mi trabajo es buenísimo. Para mi calidad de vida es horrible. Es horrible para la calidad de vida. ¿Y cómo lidias con eso? Porque me imagino que eso es algo interno tuyo, sí, ¿no? ¿Verdad? Que por supuesto que le viene re bien a la gente que quiere consultar contigo, ¿verdad? Pero ¿cómo gestionas esa faceta de, por un lado sos empresario, por otro lado tenés que ejercer como médico y este perfeccionismo que está encima de esas dos áreas? Y una de las formas de lidiar es que felizmente dispongo de mi tiempo. Mis hijos ya son grandes, entonces digamos puedo disponer de mi tiempo como a mí mejor me parezca. Y entonces esa libertad de tiempo me permite realizar mis actividades profesionales, mis actividades empresariales y mis actividades que no son ni lo uno ni lo otro. Me encanta, por ejemplo, el yoga, sobre todo el aeroyoga. Y eso me ayuda muchísimo. Ese minuto ahí de respiración, de meditación, esa cosa me ayuda mucho. Quiero ser un estoico y trato de comportarme según los 4 pilares fundamentales del estoicismo, que son la sabiduría, la justicia, el coraje y la disciplina. Disciplina tengo, coraje me sobra. Justicia, tengo un altísimo sentido de justicia. Y la sabiduría es la que quiero incorporar todos los días. Por eso estoy haciendo el curso que estoy haciendo. Bueno, y contame un poquito, ¿qué pasa cuando te equivocas? Asumo yo la responsabilidad. Como yo soy el principal accionista de la clínica, o sea, soy por lejos el dueño mayoritario de la clínica, cuando hay una decisión de riesgo, la asumo yo personalmente primero. Y recién una vez que ya pasó el riesgo, ahí recién le transfiero ese elemento a la clínica. Ejemplo, hoy compré el inmueble de al lado para expandir la clínica, pero compré yo, porque yo no sé si a la clínica le va a servir o no le va a servir. Y yo no me animo, esas son las herramientas que yo uso, no me animo a embarcarle a la clínica en algo que después no sabemos si va a ser rentable, si no va a ser rentable, etcétera, etcétera. Porque yo entiendo que la clínica quiere rentabilidad y Roger Molina no quiere rentabilidad. A mí no me interesa el dinero, a mí no me interesa, yo no hago por plata, yo quiero hacer historia. Bueno, menos mal nos dijiste solo a nosotros, ¿verdad? Que no se van a enterar que ya compraste el terreno al lado. No, esa parte sí ya sabe. No sabe qué quería hacer nomás. Ya sabe, eso, bueno, exactamente. Bueno, ¿y cómo le motivas a tu equipo, Roger? Porque yo creo que vos tenés, como persona, tenés muchas
aptitudes, ¿verdad? Que son muy admirables, pero no debe ser fácil trabajar contigo, ¿eh? Dice que es horrible trabajar conmigo, No, ¿verdad? no sé si Porque- horrible, ¿verdad? Pero sí sabiendo que, bueno, que te tengo que presentar algo y tiene que ser perfecto, obviamente que pones la vara muy alta, ¿no? Sí, porque yo estoy especializado en ver los errores. Cuando haces investigación y estás haciendo un experimento, vos lo primero que tenés que ver es de todos los casos que están haciendo acá, este está teniendo un problema. O sea que vos ves, el que hace investigación automáticamente ve el error. ¿Cómo les motivo? Tratando de ser empático y no soy una persona autoritaria. No soy una persona que soy muy exigente, pero de ahí a tener que ser, nunca les traté mal a la gente, o sea, no, nunca le levanté la voz siquiera por algún error o por cuestiones de ese tipo. Entonces, digamos, yo creo que sin proponerme, la manera en la que yo le trato de motivar a la gente es mostrándole la excelencia. Ujú. Pero Algo yo a sé, que aspirar, eso sí, es lo que... pero yo lo que sé que es insuficiente. Es otro de mis déficits como líder, ¿verdad? Encontrar la herramienta adecuada va a ser la motivación adecuada. Porque evidentemente que la gente necesita formas de motivarse, ¿verdad? Y yo hasta ahora no tuve en mis prioridades. Y bueno, ¿y cómo voy a hacer para motivarle a la gente? Es una tarea pendiente, muy importante, pero pendiente. Sobrepensás mucho, haces mucho autoanálisis. Demasiado. ¿Te autoanalizas siempre? Sí. Soy mi principal crítico. Parto de la base que todo está mal. Y eso le molesta mucho de los colaboradores. Pero yo le digo, en investigación pues hay una hipótesis que se llama la hipótesis nula, donde se dice, el café no causa infarto. Puedo decir, no. Entonces, mi hipótesis nula es, todo lo que hicimos está mal hecho. O sea, partimos de la base que está mal hecho. Y después tenemos que demostrar que el café produce infartos, y tengo que en la vida es el ejemplo, ahora la metáfora, y en lo otro tenemos que demostrar que sí está bien hecho. Pues yo parto de la base de que está mal hecho, que inclusive que lo que yo hice está mal hecho. ¿Cuáles son los valores que guían entonces tu gestión como director? La excelencia es el primero de todo. La honestidad, la transparencia. Nosotros nos caracterizamos en la clínica por ser completamente transparentes con los resultados, como estamos también tan orgullosos de nuestros resultados, que entre paréntesis no te mencioné eso, nuestros resultados están muy por encima de los resultados que se reportan en Latinoamérica. Ah, no me digas. Nuestras tasas de embarazo y de parto son 25-30% más altas que la que hay en el promedio latinoamericano. Entonces, digamos, podemos darnos el lujo de ser transparentes. Y aunque no tuviésemos esos resultados, yo diría que igual tendríamos que ser transparentes. O sea, la exigencia, la excelencia, la honestidad, la transparencia. Quizás sean mis valores más. La honestidad intelectual. Juzgar con un mismo criterio, con una misma regla, dos situaciones distintas. No estar cambiando el criterio para juzgar esto o para juzgar lo otro. Vos me estabas hablando recién de expansión a nivel local, pero Sí. por lo que me contás, con esos números a nivel Latinoamérica, ¿estás pensando expandirte internacionalmente Por el también? momento no, porque tenemos muchísimo para crecer localmente. Entonces el primer paso sería crecer a nivel Paraguay y no todavía proponernos clínicas en otros lados. Lo que sí hay es que, considerando nuestra infraestructura, nuestro equipamiento y nuestros resultados, clínicas de afuera quieren comprarnos, pero no está en nuestros planes ni siquiera a mediano plazo eso. Sí hacer proyectos para que pacientes del exterior vengan a nuestra clínica, que es diferente. Claro. O sea, que la clínica esté aquí y que nosotros seamos capaces de captar a través de una especie de turismo de salud pacientes del exterior, que de hecho ya es luego así. Tenemos muchos pacientes de Estados Unidos, de Europa y de Latinoamérica, pero sin que nosotros nos hayamos propuesto eso. Es simplemente consecuencia de nuestros resultados y de de lo que se sabe de la clínica afuera, pero digamos, nosotros nunca nos propusimos todavía hacer una campaña para atraer pacientes de afuera. Mi hija es médica, ella se dedica a la medicina funcional, ella no hace reproducción específicamente hablando, y bueno, es la única de mis hijos que está en el área de la medicina. ¿Pero trabaja contigo? Trabaja con nosotros. ¿Te sí. gustaría que ella entonces asuma tu legado? Me encantaría, pero no creo que a ella le guste. Ujú. ¿Y cómo lidias con eso también? Porque una empresa igual es una empresa, vos sos el accionista mayoritario,
tenés a tu hija ahí, ¿verdad? Ella es mi hija mayor. Después tengo un segundo hijo que estudia arquitectura, estuvo en Barcelona durante mucho tiempo, ahora está en Madrid, hace 5 años, y no creo ya que regrese. Y después tengo un hijo más chico que acaba de empezar la universidad, bueno, ahora está terminando su primer año, que hace administraciones, que hace ingeniería empresarial. A él sí le gusta mucho. Yo creo que él sería mi sucesor en términos empresariales. Uh-huh. Claro, tiene lógica. Sí. Tiene lógica. Vos el componente científico, tu hija el componente científico y médico, y que él se pueda hacer cargo más de la parte de expansión. Es muy difícil encontrar médicos que le guste la parte empresarial. Sí, no es lo normal. No es lo normal. No es lo normal, pero vos siempre marcas tendencia por lo que veo. O sea que siempre, porque sí veo que incipientemente cada vez vemos más profesionales que deciden, en vez de trabajar bajo la subordinación de alguien, están como con intenciones de abrir su propia consulta, de generar sus propios centros médicos. Eso como que vos te adelantaste nomás, ¿verdad? Sí. Pero es algo que se da. ¿Y qué es lo que buscas, verdad? Dijiste sabiduría, te inscribiste a un programa justamente de management empresarial que va vinculado al tema del legado, ¿verdad? Sí. Que es el Signature. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es tu set de conocimiento la que te mueve a seguir? Mi set de conocimiento, y dejar de hacer cosas que la estoy haciendo empíricamente, hacerlas con conocimiento técnico, porque yo no tengo ninguna formación empresarial. Nunca hice ningún curso, nada. O sea, y todo es intuitivo. Es intuitive. Sí, sí, pero te está funcionando. Hasta ahora me funcionó, pero existe el riesgo de que pueda fracasar grande. Y con los planes que tenés es mejor tener algo que sostenga eso, sí. Tu perfil es bastante peculiar, en serio, ¿verdad? Porque estás en una rama que es a lo mejor lo más humano que hay. Elegiste que esto sea súper acompañado de tecnología y ahora estás dando un paso mucho más allá, que es el de expandirte a nivel local. Ya tenés una sucursal, me decía que querías más, ¿verdad? ¿Dónde le ves a Roger de aquí a 10 años? ¿Dónde va a estar Neolife de aquí a 10 años? Neolife va a estar yo entiendo que Neolife va a tener un crecimiento exponencial, a pesar de Roger. El verdadero empresario pues dice, si voy a abrir un quirófano, para que este quirófano sea rentable, yo tengo que hacer 10 cirugías por día. Tiene que estar todo calculado. Y si voy a comprar este equipo se va a justificar y se va a pagar si es que hago tantos procedimientos por día, tantos procedimientos por año. Roger no piensa así. Roger dice, Neolife tiene que tener el mejor quirófano del Paraguay. Y tiene que tener el mejor quirófano de reproducción asistida de Latinoamérica. Así no se haga ni una cirugía. Entonces es un riesgo como empresario. Yo le tengo que cuidar a Neolife de Roger Molinas. Entiendo. Yo tengo la suerte que todo lo que hice siempre tuvo buenos resultados. No tuve todavía la experiencia del fracaso. Todas las cosas que se hizo simplemente por mi intuición. Y te diría en secreto otra vez que más que por mi intuición, porque yo quiero tener eso. El siguiente paso, ya que estamos confesándonos, es la ampliación de Neolife, no en el terreno que se acaba de comprar, sino que en otro. Y con una fachada nueva y con un edificio nuevo para que sea más. Entonces mis socios me dicen, ¿y para qué querés eso? Si eso no nos va a dar más plata. Si literalmente te dicen tus socios, los socios en el directorio. Y yo le digo, a mí no me interesa que me dé plata porque quiero que sea lindo. Y quiero que sea la clínica más linda del continente. Y no me interesa que no nos dé plata. Entonces te das cuenta que como empresario soy un riesgo. Claro. Bueno, ¿y qué estás aprendiendo? Yo sé bien Contame ahora cómo te viene esto de escuchar las cosas de management. Yo sé que empezaste recién, ¿verdad? Pero yo sé bien en el fondo que si es la clínica más linda, ajá, eso va a significar que sí, automáticamente vamos a tener muchos más casos, nuestra facturación va a aumentar, nuestra cantidad de clientes va a aumentar. O sea, tengo clarísimo eso. Uh-huh. Como Roger, como alumno. Solamente que no empiezo al revés nomás, ajá, ¿verdad? Ajá. Como Roger, como alumno. Súper aplicado. Sí. Como me encantan las matemáticas, hasta ahora todo lo que di tiene mucho de matemáticas, entonces me fascina. ¿Ya diste el módulo de finanzas? No, todavía no di el módulo de finanzas. Sí, ahí te va a gustar ese módulo. Sí. Bueno, y contame, vos sabés que me parece súper interesante lo que nos estás diciendo, y por sobre todo que te mueven cosas, ¿verdad? Nos dijiste la sabiduría, el conocimiento. No me mueve el dinero, me mueve un propósito más grande quizás, ¿verdad? Me gustaría... yo creo que el dinero viene solo. Ajá. Si vos haces tener una aspiración más grande, me parece que es muy de mediocre el que le gusta el dinero nomás.
Eso no quiere decir que no me guste el dinero, No, pero yo claro. quiero algo más grande que el dinero que consecuentemente te va a traer dinero. Recién me decías quiero hacer historia. Sí, Eso no se hace con dinero, Sí, se hace ajá. con otro tipo de acciones. Sí. ¿No? Y contame un poco, si hoy le tenés que dar un consejo a ese Roger de 20 años, cuando todavía estabas estudiando medicina, ¿qué le dirías? ¿Qué hubieras hecho diferente? En primer lugar, hubiera desarrollado otras áreas de mi personalidad que por las condiciones socioeconómicas en las que vivíamos cuando yo era... no tenía tiempo para hacer deporte, no tenía tiempo para hacer ninguna actividad artística. O sea, si yo hoy tengo que regresar para atrás, voy a dedicarle más tiempo al deporte y voy a dedicarle más tiempo a tocar algún instrumento musical, por ejemplo, ¿verdad? Me encantaría, o sea, es una frustración personal, como que me falta eso. Profesionalmente no cambiaría nada, porque me fue tan bien en todo que no me arrepiento absolutamente de nada. O sea, que no cambiaría absolutamente nada. Ni cuando era médico, ni cuando era médico rural, ni cuando me fui a hacer el máster, el PhD en Bélgica, ni cuando regresé a Paraguay. Yo cuando regresé a Paraguay, o sea, antes de regresar todos me decían, uno, tenés que hacer sí o sí obstetricia. La obstetricia ya es de la mujer embarazada. A mí no me gusta la obstetricia. A mí me gusta la ginecología, pero no me gusta la obstetricia. Dos, sí o sí tenés que entrar a un hospital público para tener un salario asegurado. Y tres, sí o sí tenés que trabajar con los seguros médicos. Porque de lo contrario te vas a morir de hambre en Paraguay. Y yo dije, gracias por el consejo. No hice obstetricia, no entré a ningún hospital público, nunca tuve un salario público y no trabajé con ningún seguro inicialmente. Y no me arrepiento, igual me fue súper bien, porque la innovación me permitió, yo de cada problema automáticamente veo una oportunidad. Es algo innato mío, o sea, se hace esto de esta manera, está mal, esto es una oportunidad para hacer algo bien. Ni siquiera para corregir eso, es para que yo haga bien en otro lugar. O sea, eso que vos decís, yo veo las cosas negativas, en realidad vos lo que tratás es de darle vuelta a eso negativo. Totalmente. No te quedás en eso. No me quedo. ¿Y dónde crees que viene eso? Probablemente de una niñez muy limitada en términos socioeconómicos, donde los recursos que disponíamos eran muy escasos y probablemente mi ambición era demasiado grande. Entonces yo no tuve la oportunidad de hacer lo que hacían los jóvenes. Yo cuando era joven nunca salía a farrear, nunca hice esto, yo estudiaba. Lo único que quería era estudiar. Tenía mis amigos que tomaban tereré en la plaza y yo me iba con mis libros, chao, regresaba 5 horas después, hola, y ellos seguían tomando el tereré en la plaza, ¿verdad? Yo no tenía para mi pasaje, me iba caminando a estudiar y después regresaba caminando porque ni para mi pasaje no tenía, ¿verdad? Entonces, digamos, eso yo creo que en el fondo me desarrolló una ambición demasiado grande. Dije, no, yo ahora me voy por todo. No me voy por algo chiquitito. Yo no quiero un centrito de fertilidad chiquitito así. No, yo quiero el mejor de todos. Soñar en grande. Sí. Soñar en grande. Qué interesante tu historia, Roger. Te agradezco muchísimo todo lo que estás compartiendo con nosotros, desde el lado humano, desde el lado de liderazgo, desde el lado de científico, de médico. ¿Y qué consejo le puedes dar a aquel profesional de la medicina que está iniciando, a lo mejor está terminando sus estudios ahora, definiendo en qué se puede especializar? ¿Qué consejo le darías para ser exitoso en este rubro que, bueno, cada vez se va a volver más profesionalizado en términos de management? Es demasiado importante que en primer lugar se tenga claro cuál es el objetivo. Que definan qué es lo que quieren. Y que es muy difícil eso, ¿verdad? Pero una vez que definen qué es lo que quieren, que luchen por ello. Que se capaciten, que se sacrifiquen, que hagan todo lo que tengan que hacer para conseguir esos objetivos. Pero digamos, el foco es definir el objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque no es lo mismo decir yo quiero ser un buen médico, que es algo muy inespecífico, a decir yo quiero ser un médico que atiende 100 pacientes por semana, que factura tanto y que tiene estos resultados. A ese nivel tiene que llegar la definición de los objetivos. ¿Y eso aprendiste dónde? En la vida. Probablemente la investigación me ayudó mucho.
los conocimientos. Para mí hay un antes y un después de las personas que estuvieron a mí tutoreándome en Bélgica haciendo investigación. ¿Cómo llegaste a Bélgica? El azar. Estaba terminando estaba terminando la especialidad aquí y me enteré de que había un convenio entre las universidades. Apliqué y me fui para hacer el máster. Yo me fui para hacer 2 años, un máster y regresar. 2 años iba a durar mi máster. Y estando allá, hablo con mi tutor y me dice, no, vos no te podés ir así, vos tenés que quedarte acá a hacer el doctorado. Y me quedé otros 4 años más y así. Y ahora terminé ya el doctorado y ahora el postdoctorado y así. Y ahora estás haciendo un EMBA, o sea, sos imparable. Exactamente. Entonces, digamos, me ayudó muchísimo ese contacto con el europeo. O sea, me ayudó mucho, no solamente profesionalmente, sino en mi vista del mundo también, ¿verdad? No me imagino viviendo en un lugar como Estados Unidos, por ejemplo. No me imagino, ni de paseo quizás. Sin embargo, sí me imagino viviendo en Europa. ¿Te gustaría? Sí. No me gustaría. Te digo nomás que con la visión. Con esa visión, exactamente. Bueno, la verdad que fue un placer hablar contigo hoy. Muchísimas gracias por tanto conocimiento y sobre todo por lo auténtica de tus respuestas, ¿eh? Porque hay mucha solidaridad y muchas ganas de compartir y eso está bueno, ¿verdad? Vos decías, soy un poco egoísta, pero en la entrevista por lo menos no se vio, ¿verdad? Por todo lo que estabas diciendo. Y nos quedamos con muchos aprendizajes. Estás en un mundo súper competitivo, la excelencia como factor, el estoicismo también, y que creo que son las claves que finalmente te posicionan hoy como el referente en todo lo que tiene que ver con medicina reproductiva. El estoicismo es fundamental, que como orientación para los que coinciden con esos valores, ¿verdad? Pero hay algo más fundamental. La vez pasada me preguntaron, leí en algún lugar una frase que me encantó y me decía, y tocaba de refilón el estoicismo, pero decía, ¿cómo querés ser? Cuerpo de atleta, mente de estoico, espíritu de guerrero, pero sobre todo, corazón de poeta. ¿Y Roger Molinas es poeta? ¿Sí? ¿Qué parte de poeta? Y la sensibilidad del poeta. Okay. No parezco sensible, pero soy muy sensible. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ese es el combo. Esa es la filosofía súper interesante. Gracias, Roger, por estar con nosotros en Inicia TikTok. Encantadísimo de haber compartido estos minutos contigo. Bueno, y hoy conocimos mucho más acerca del mundo de la medicina reproductiva con el doctor Roger Molinas, que nos estuvo contando un poco de su visión como profesional, ahora como empresario, como científico, y la verdad que desde Neolife están cambiando la vida de miles de familias. Gracias por escucharnos en Initiative Talks y te esperamos en nuestro siguiente episodio. No olvides suscribirte aquí abajo. Nos vemos.